Hola a todos, en este video vamos a comenzar un capítulo nuevo correspondiente a la materia análisis matemático. Vamos a ver integración, ¿sí? Vamos a trabajar con la primera sección de este capítulo, la sección 4.1 de antiderivadas o primitivas y el concepto de integración indefinida. En un primer momento lo que queremos analizar es qué es una antiderivada. Es algo así como el proceso inverso de la derivación. Entonces, por ejemplo, nos dice suponer que se decide encontrar una función f mayúscula cuya derivada es f igual a 3x al cuadrado. Por lo que se sabe de derivadas, podemos afirmar que para que la derivada me dé 3x al cuadrado, la f mayúscula debería ser x al cubo, ¿sí? De esa forma, f mayúscula igual a x al cubo es la antiderivada o primitiva de la f minúscula igual a 3x al cuadrado. Con esa idea tenemos la definición de una antiderivada o primitiva. Se dice que una función f es una antiderivada o primitiva de f en un intervalo i si f', o sea la f mayúscula prima, es igual a la f minúscula para todo x en ese intervalo. Sí, entonces, lo que me aclara después es que nótese que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en vez de la antiderivada de f. Entonces, lo que vamos a ver es que una f mayúscula, una f minúscula puede tener una familia de antiderivadas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo hubiera tomado f1, f mayúscula 1, x al cubo, o f mayúscula 2, sub 2, x al cubo menos 5, o f mayúscula sub 3 como x al cubo más 97, cuando yo derive cualquiera de esas tres funciones, me iba a dar la misma f minúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada de estas constantes que les agregué en las otras funciones siempre es 0, entonces de esa forma yo puedo a una f mayúscula sumarle o restarle cualquier constante y también va a seguir siendo una antiderivada de la función. En este caso lo que aclara es, de hecho, para justamente eso, para cualquier constante c, la función dada por f mayúscula de x igual a x al cubo más c es una antiderivada de f. Entonces tenemos el teorema 4.1, representación de antiderivadas o primitivas. Ya f mayúscula, una antiderivada de f minúscula en un intervalo i. Entonces g mayúscula es una antiderivada de la f minúscula en ese intervalo si y solo si g es de la forma la función f más una constante para todo x en el intervalo, con obviamente c una constante. Entonces, la familia de antiderivadas se podría determinar a partir de una función antiderivada más menos cualquier constante. Bueno, tenemos algunos ejemplitos. Por ejemplo, determinar la solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Y' es igual a 2. Entonces, nosotros tenemos una función y su derivada es igual a 2, ¿sí? Entonces, queremos encontrar cuál es la función. Entonces, para empezar, determinar una función cuya derivada es 2. Entonces, sabemos por lo que sabemos de derivar que esa función puede ser y igual a 2x, ¿sí? Porque la derivada de 2x es 2. Entonces, por lo que vimos recién en el teorema, podríamos escribir la forma general como y igual 2x más c, cualquier constante, ¿sí? De esta forma, la solución a esta ecuación diferencial pueden ser todas las rectas que tienen pendiente 2, ¿sí? Como podemos ver en el gráfico, con distintos valores de c vamos tomando todas rectas paralelas.
Con respecto a la notación para escribir la antiderivada de la primitiva, se puede escribir como la derivada de y con respecto a x si tenemos una función que estamos derivando y el término independiente es x, ¿sí? La derivada de y con respecto a x es f en x y en general para calcular las integrales lo que vamos a hacer es escribirlo como la derivada de y es igual a f en x por el diferencial de x, ¿sí? El diferencial de y es igual a f de x por el diferencial de x, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el signo de integración. La operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denomina antiderivación o integración indefinida y se denota mediante un símbolo integral, ¿sí? Que es este símbolo. La solución general se denota entonces, si yo hago la integral del diferencial de y, me queda y es igual, entonces y es igual a la integral de f en x, diferencial de x. Esto me está diciendo con respecto a qué tengo que integrar, y de esa forma se obtiene la f mayúscula de la antiderivada de f más una constante. Bueno, ¿cómo vamos a integrar? En general vamos a usar reglas básicas de integración, ¿sí? Vamos a escribir integral de f' de x diferencial de x es igual a f en x más c, ¿sí? Esto es simplemente una anotación y a partir de lo ya trabajado tenemos también que la derivada respecto de x de esta integral, ¿sí? Es la misma función, porque la derivada con la integral en algún sentido podemos interpretar como que se cancelan, ¿sí? Pero es lo mismo que si nosotros tenemos la derivada de la integral de f' mayúscula como acá arriba, ¿sí? Supónganse que derivamos miembro a miembro esto. Nos queda la derivada de la integral de f' de x diferencial x, y si derivamos esto nos queda la derivada de la f mayúscula, que es la f minúscula, más la derivada de la constante, que es 0. Entonces efectivamente nos queda f, lo mismo que está acá, f' de x o f minúscula de x, que es lo mismo. Bueno, tenemos algunas reglas básicas. Esto pueden tener ustedes la tablita para integrar y para los trabajos, para los exámenes, para lo que quieran. Las reglas básicas de integración: la derivada de una constante es 0 y la integral de 0 es una constante. La derivada de k por x es igual a k y la integral de k es k por x más una constante. Bueno, esencialmente van mostrando la derivada de cada término y su integral. Tienen la regla de la suma y de la resta, las potencias, el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cotangente y la cosecante. Bueno, en el ejemplo 2, describir las antiderivadas o primitivas de 3x. Entonces queremos integrar 3x, podemos sacar la constante. Las constantes las podemos sacar afuera de la integral, así como las constantes las podíamos sacar afuera de la derivada. Entonces podemos, en este caso, escribir la integral de 3x diferencial x como 3 por la integral de x diferencial x. La integral de x a la 1, ¿sí? Es x a la 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo derivo x a la 2 sobre 2, me queda 2 por x. Entonces se cancelan los 2 y llego a x a la 1. Si no, pueden mirarlo directamente acá. La integral de una potencia. La integral de x a la n es x a la n más 1 dividido n más 1 más la constante. Entonces, nos queda x al cuadrado sobre 2 más la constante. Podríamos haber puesto un paréntesis acá y que sea 3 por x al cuadrado sobre 2 más la constante, pero 3 por la constante me iba a quedar de todas formas otra constante, así que pueden dejarlo simplemente así. 3 medios por x al cuadrado más una constante.
¿Sí? Esto es lo que le decía. Podríamos haber resuelto también de esta forma y hubiera quedado 3 por la constante, que es otra constante, así que es lo mismo. Bueno, tenemos acá algunos ejemplos más. La idea es que usen la tablita, puedan reescribir la integral original, así como reescribíamos las derivadas para derivar más fácil. 1 sobre x al cubo, podemos escribirlo como la integral de x a la menos 3 y ahí usar la regla directamente de la potencia. Lo mismo que con la raíz de x, lo escribimos como x a la 1/2 y ahí integramos usando la regla de la potencia. Y seno 2 por seno de x, sacamos el 2 afuera y usamos la regla de el seno. En el ejemplo 4 también tenemos integración de polinomios, ¿sí? En la integración de polinomios lo que tenemos que hacer es ir haciendo lo mismo que cuando hacemos la integración de las derivadas. La integral de un 1 es x más una constante. Si ya tengo un monomio lo puedo separar porque la integral de la suma y de la resta es la suma y la resta de las integrales. Entonces en este caso puedo primero separar la integral de x más la integral de 2 y después al 2 lo puedo sacar afuera o integrar directamente, ¿sí? Entonces la integral de x es x al cuadrado sobre 2 más, si saco el 2, la integral de 1 es x y entonces me queda 2x más la constante, ¿sí? Pueden poner, no hace falta que vayan poniendo en cada uno de estos términos una constante, pueden poner directamente una única constante al final. Bueno, lo mismo en este ejemplo C, primero separan por términos y integran cada uno de esos. En este caso, por ejemplo, les conviene primero separar en dos fracciones y después reescribir cada una de esas fracciones. Bueno, para terminar con esta parte de esta sección, hay algunos problemas que después vamos a ver más adelante en el capítulo que viene de ecuaciones diferenciales, que son problemas con soluciones, condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar la antiderivada de una función, ¿sí? Tengo f' y quiero encontrar la f, ¿sí? Entonces calculo la integral y voy a obtener, por ejemplo acá, 1 menos 1 sobre x más una constante. Si yo quiero saber quién es esta constante, necesito algún dato de la función f original. Entonces, en este ejemplo nos dice encontrar la solución general de f' de x igual a 1 sobre x al cuadrado con x mayor que 0, ¿sí? Y determinar la solución particular que satisface esta ecuación. Entonces acá yo tengo un dato que me va a permitir reemplazar y encontrar el valor de c. ¿Sí? Entonces resuelvo la integral, quiero calcular la integral de 1 sobre x al cuadrado, escribo esto es la integral de x a la menos 2, uso la formulita de la potencia más la constante y entonces me queda que la f, la solución general, la f mayúscula de x es menos 1 sobre x más c para todo x mayor que 0. Ahora, si quiero saber quién es c, puedo reemplazar y saber que si x es igual a 1, f en 1 es 0. Entonces, si reemplazo la x por 1, me queda menos 1 más c es 0. De esa forma, despejo c y me queda que c tiene que ser igual a 1. Entonces, la solución particular, si f en 1 es 0, es que f en x es menos 1 sobre x más 1 para todo x mayor que 0. ¿Sí? De esa forma encontré una solución. Primero encontré la solución general y a partir de una condición inicial encontré una solución particular de la integral de una función. En el ejemplo 8 pueden leerlo, hay un ejemplito similar al anterior, nada más que está aplicado a velocidad y altura. Entonces tienen una velocidad inicial, tienen la altura y a partir de esa condición inicial dada por la altura pueden encontrar la ecuación del recorrido. Bueno, con eso entonces terminamos
con la parte teórica, pasamos ahora a la resolución de ejercicios. Pasamos ahora a los ejercicios de la sección. En la primera tanda de ejercicios tenemos que verificar el enunciado demostrando que la derivada del lado derecho es igual al integrando del lado izquierdo. Entonces, resolvamos por ejemplo el ejercicio 4. ¿Sí? Tenemos la integral de x al cuadrado menos 1 sobre x a la 3 medios. Y nos dice que esa derivada es igual a 2 por x cuadrado más 3 sobre 3 raíz de x más una constante. Entonces, esa va a ser mi función, ¿sí? La f mayúscula de x, y la voy a derivar y voy a ver si llego a la f minúscula de x, ¿sí? Entonces primero vamos a reescribir un poco esto, ¿sí? El 2/3 lo vamos a sacar afuera porque se puede calcular se puede sacar fuera la constante y después multiplicarla por la derivada, ¿sí? Ya lo vimos en las propiedades, y nos quedaría 2/3 por x cuadrado más 3 sobre raíz de x. A eso también lo vamos a separar, vamos a escribirlo como x cuadrado sobre raíz de x más 3 sobre raíz de x, ¿sí? Todo eso más la constante. Y ahora vamos a reescribir cada una de estos factores. 2/3 por x al cuadrado sobre raíz de x es x a la 2 sobre x a la 1 medio, ¿sí? Como se están dividiendo, los exponentes se restan, ¿sí? Quedaría x a la 2 menos 1 medio, x a la 3 medios, ¿sí? Si no, pueden escribir esta x a la 1 medio como x a la menos 1 medio, ponerlo arriba, y ahí van a ver que se suman los exponentes y queda 2 menos 1 medio también. El otro exponente me va a quedar, como el x está en el denominador, es x a la 1 medio en el denominador, lo puedo escribir como más 3 por x a la menos 1 medio y dejarlo en el numerador, ¿sí? Y ahora sí es bastante más sencillo de derivar esta función. Entonces hacemos f' en x es 2/3 por, y ahora voy a derivar este término, x a la 3 medios es 3 medios por x a la 3 medios menos 1, que es x a la 1 medio, ¿sí? Más 3 por la derivada de x a la menos 1 medio. Entonces, x a la menos 1 medio me va a quedar menos 1 medio, ¿sí? Por x a la menos 1 medio menos 1 a la menos 3 medios, ¿sí? Todo eso y la derivada de la constante, que es 0. Entonces, distribuyo. De acá me va a quedar el 2/3 por el 3 medios, se cancelan y me queda x a la 1 medio. Y acá también tengo, fíjense que este 2 se va a cancelar con ese 2, este 3 se va a cancelar con este 3 cuando multiplique, y me va a quedar menos x a la menos 3 medios, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, para llegar a esta forma, a esta expresión, es escribir esto como un denominador. Me queda x a la 1 medio menos 1 sobre x a la 3 medios. Y ahí ya me voy acercando, tengo el x a la 3 medios en el denominador. Lo que me faltaría hacer es la resta de fracciones. Entonces,
el denominador común es x a la 3 medios. X a la 3 medios dividido 1, x a la 3 medios por x a la 1 medio. Me queda x a la 3 medios y el más, o sea, por x a la 1 medio, los exponentes se suman, me queda 3 medios más 1 medio, que es 2, menos x a la 3 medios dividido x a la 3 medios, 1 por 1, 1. Y efectivamente puede probar que la f mayúscula prima o f minúscula de x es igual a esto. Y puede chequear que esta integral está bien resuelta. En la segunda tanda de ejercicios tenemos que encontrar la solución general a la ecuación diferencial y verificar el resultado mediante la derivación. En el ejercicio 6, por ejemplo, tenemos la derivada de r con respecto a θ es pi, una constante, ¿sí? Entonces, nosotros queremos encontrar quién es r de θ, ¿sí? ¿Quién es esa función que depende de θ que el resultado me da pi? Entonces lo que tengo que hacer es integrar. Para encontrar r de θ tengo que integrar pi, ¿sí?, con respecto a θ, ¿sí? Entonces, si integro la constante se puede sacar afuera, me queda la integral de diferencial de θ, y como la variable es θ, esta integral es θ, ¿sí? Si tendríamos que integrar 1 con respecto a x, la integral me daría x. En este caso, el pi, que es la constante, por θ, ¿sí? Entonces, ¿quién es r de θ? Es pi por la variable θ. Tendríamos que verificar y entonces calculamos r' de θ y obviamente esto me da de nuevo la constante, ¿sí? Pasamos entonces a la siguiente tanda de ejercicios. En los ejercicios del 15 al 34 tenemos que encontrar la integral indefinida y verificar el resultado mediante la derivación. Vamos a comenzar con el ejercicio 22. Tenemos la integral de raíz de x más 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x. Lo que nos conviene hacer primero es trabajar un poquito esta integral para poder usar las propiedades de la potencia. X a la 1 medio más 1 medio, y esta raíz de x lo vamos a escribir como x a la menos 1 medio, ¿sí? Entonces ahora ya integrar esto resulta bastante más sencillo. A su vez lo podemos escribir como la integral de x a la 1 medio más, perdón, por diferencial de x, más 1 medio por la integral de x a la menos 1 medio diferencial de x. Y ahí usamos directamente las reglas. La integral de x a la 1 medio es x a la 1 medio más 1, x a la 3 medios sobre 3 medios, ¿sí? Más, en este caso tenemos el 1 medio, la constante, por la integral de x a la menos 1 medio, nos queda x a la menos 1 medio más 1 es x a la 1 medio dividido 1 medio más la constante de integración. Simplificamos un poco, esto nos queda 2 tercios por x a la 3 medios, este 1 medio se va con este 1 medio, más x a la 1 medio más la constante, ¿sí? Esta es mi función integral de esta función. Entonces acá tendríamos f' de x igual a f en minúscula de x. Ya tenemos la función, ahora la queremos derivar para verificar que lo que hicimos está bien. Si ahora la queremos derivar, tenemos 2 tercios, que es la constante, por la derivada de x a la 3 medios, es
3 medios por x a la 3 medios menos 1, que es 1 medio, más la derivada de x a la 1 medio bajo el 1 medio por la derivada de x a la 1 medio, que es bajo el 1 medio por x a la 1 medio menos 1 menos 1 medio, más la derivada de 0, que la derivada de una constante, que es 0. Reescribimos esto y nos queda, las constantes se simplifican, nos queda x a la 1 medio o raíz de x más, esto lo podemos pasar abajo y nos queda 1 sobre 2 por la raíz de x. Entonces chequeamos que la integral que resolvimos está bien y pasamos ahora a otro de los ejercicios de esta parte, al ejercicio 30. En este ejercicio tenemos que calcular la integral de 2 por t cuadrado menos 1 al cuadrado diferencial de t. En este caso no tenemos reglas todavía para resolver la integral del cuadrado de una función. Por lo tanto, al igual que cuando calculábamos la derivada y no sabíamos usar la regla de la cadena, lo que hacemos es trabajar un poquito esta expresión. En este caso, lo voy a escribir acá. Lo que vamos a hacer es calcular, desarrollar este cuadrado. Si yo quiero calcular 2t cuadrado menos 1 al cuadrado, esto va a ser el cuadrado del primer término, 4 por t a la 4, menos el 2 por el primero por el segundo, menos 4t cuadrado, más el segundo cuadrado, que es 1. Entonces esto es, en realidad, lo puedo escribir como la integral de 4t a la 4 menos 4t cuadrado más 1 diferencial de t. Entonces separamos, nos queda, si queremos separarlo directamente, nos queda la integral de 4t a la 4 menos la integral de 4t cuadrado más la integral de 1. Yo directamente voy a ir escribiendo las integrales. De este primer factor, el 4 es la constante, la integral de t a la 4 es t a la 4 más 1 a la 5 sobre 5, menos 4, la constante, por la integral de t cuadrado, que es t al cubo sobre 3, más la integral de 1, que va a ser t, más, obviamente, la constante de integración. Entonces, de esa forma, encontré el valor de esa integral. Esta sería mi f mayúscula, ¿sí? Ahora la vamos a derivar para verificar que resolvimos correctamente el ejercicio. Tengo que, voy a escribir el 4 quintos, ¿sí? Y ahora tengo que derivar t a la 5. Para derivar t a la 5 me queda 5t a la 5 menos 1, 4. Menos 4 tercios por la derivada de t al cubo, 3 por t al cuadrado, más la derivada de t, que es 1, más la derivada de la constante, que es 0. Entonces esto se me simplifican los 5 y los 3 y me queda 4t a la 4 menos 4t al cuadrado más 1, que es exactamente, por esta igualdad, 2t cuadrado menos 1 al cuadrado, y por lo tanto verificamos que lo que resolvimos es correcto. Bueno, pasamos a de la siguiente tanda de ejercicios. Tenemos solamente el 35 y el 36 con las trigonométricas. Los otros ejercicios también los pueden resolver, pero van a tener que usar sí o sí la tablita, ¿sí? En el 35 y el 36 tenemos solo las integrales de senos y cosenos, que es lo que en general vamos a tratar de utilizar, y son más sencillas para no tener que recordar todas las formulitas. Esos son bien sencillitos, se los voy a dejar a ustedes. Vamos a pasar directamente a la última tanda de ejercicios, que son los ejercicios del 57 al 64.
donde tienen que resolver la ecuación diferencial. Entonces acá tenemos varios ejercicios. En el ejercicio 59, ¿sí? Tenemos h' de t es igual a 8t al cubo más 5, ¿sí? Esta es la función que tenemos que integrar para encontrar h. Pero además tenemos una condición inicial, que h en 1 es igual a menos 4. ¿Para qué tenemos esta condición? Para poder encontrar el valor de la constante. Entonces tengo que calcular la integral, ¿sí? Tengo que encontrar h. h de t es la integral de h', que es 8t al cubo más 5, diferencial de t. Entonces, esta integral nos va a dar 8 por la integral de t al cubo, que es t a la 4 sobre 4, más 5 por la integral de 1, que es t, más la constante, ¿sí? Reescribo un poco esto y esto me va a quedar 8 dividido 4, 2, 2t a la 4, más 5t, más c, ¿sí? Esa es mi expresión para la función h de t. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una constante c desconocida. Ahora lo que quiero hacer es, si yo sé que h en 1 es menos 4, entonces quiero encontrar el valor de c. Entonces reemplazamos. H en 1 es reemplazar en 1 la variable t. Me va a quedar 2 por 1 a la 4 más 5 por 1 más c. Y esto es igual a menos 4. Entonces de acá me queda 2 más 5, 7 más c es menos 4. Y por lo tanto, si paso el 7 restando, me queda que c es menos 4 menos 7, ¿sí? Es menos 11, ¿sí? De esta forma, voy a escribir acá, h de t es 2t a la 4 más 5t menos 11. Fíjense que si reemplazamos en 1 nos queda 2 más 5, 7, menos 11, efectivamente nos da menos 4. De esta forma, ¿sí? Pudimos resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Vieron que les dije que ecuaciones diferenciales va a ser la última ecuación, unidad de la materia, ¿sí? Ahora ya estamos entendiendo, en principio, a qué se llama ecuación diferencial. ¿Sí? Es una ecuación que tiene una derivada dentro. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 62. En el ejercicio 62 vamos a tener que resolver dos integrales. ¿Por qué? Porque tenemos que f segunda de x es x al cuadrado. Y a su vez tenemos que f' en 4 es igual a 2 y que estoy copiando bien, no, perdón, estoy copiando mal. En el 62 tenemos que f segunda de x es x al cuadrado, f' en 0 es igual a 8 y f en 0 es igual a 4. Entonces queremos encontrar la función f y tenemos dos condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque tenemos acá una derivada segunda. Cada vez que integremos nos va a aparecer una nueva constante, entonces vamos a necesitar dos condiciones iniciales. Bueno, entonces integramos. Queremos encontrar f' primero de x y f' la vamos a encontrar integrando x al cuadrado. ¿Sí? Si integramos x al cuadrado, la integral es x al cubo sobre 3 más una constante. Lo primero que vamos a tener que hacer es tratar de determinar quién es esa constante.
si f' de x es x al cubo sobre 3 más c, y sabemos que f' en 0 es 8, entonces si x vale 0, esto me da directamente c, y esto tiene que ser igual a 8, entonces ya tengo la primer constante. La primer constante es 8. Entonces, f' en x es x al cubo sobre 3 más c. Tengo f', ahora quiero calcular f. F en x es la integral de x al cubo sobre 3 más c, perdón, más 8 directamente, ya lo calculé, más 8 diferencial de x. Entonces, saco factor común 1/3, la integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4 más 8 por la integral de 1, que es x, más, obviamente, la constante, ¿sí? Entonces, ¿a qué llegué? Llegué a que f en x es x a la 4 sobre 12 más 8x más c. Pero además sé que f en 0 es igual a 4. Si f en 0, esto se anula, me queda, perdón, a este habría que ponerle otra constante, vamos a ponerle una constante con un asterisquito acá arriba, son constantes distintas, y por lo tanto f en 0 me da la constante estrella, y esta constante estrella es igual a 4. De esta forma tenemos ya la expresión de resolvimos la ecuación diferencial. F en x es x a la 4 sobre 12 más 8x más 4, ¿sí? Por último, ¿qué podríamos hacer? Nosotros ya verificamos que esta función f en 0 es igual a 4 porque se anulan esos dos términos. Ahora lo que podríamos hacer es derivar dos veces y ver que nos da la función x al cuadrado. ¿Qué nos quedaría ahora? Si derivamos esta función, f' de x va a ser 4 por x a la 3 sobre 12 más 8, ¿sí? La derivada también satisface que si la evalúo en 0 me va a dar 8, ¿sí? Y si vuelvo a derivar esto, ¿sí? Me quiero calcular f segunda de x. Fíjense que tengo 4 sobre 12, lo voy a dejar así como está, 4 sobre 12 por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, más la derivada de 8, que es 0. 4 por 3 es 12, entonces esto se va con el 12 de acá del denominador y me queda efectivamente x al cuadrado, tal como estaba planteado. Bueno, con esto terminamos los ejercicios de esta sección, y cualquier duda la podemos ver en la clase de consulta o en el foro de la materia.